La iluminación que cambiará el pensamiento y el comportamiento humano está llegando a la Tierra. La humanidad terrestre está ahora al borde de un gran periodo de descubrimientos significativos que cambiarán la dirección actual de todo pensamiento y acción. Los descubrimientos podrán llegar gracias a la liberación de la rigidez mental de larga duración que hasta ahora no permitía al hombre elevarse más en su pensamiento hacia el conocimiento de los grados más sutiles de los acontecimientos que están sujetos a los efectos de las leyes de la creación, tanto como su propia materia gruesa. La luz está comenzando a penetrar el mundo del pensamiento de los hombres para lavar todos los dogmas existentes, dando así una gran liberación a muchos en su conocimiento del verdadero significado de la vida. El conocimiento se formará como esas regularidades redescubiertas que al mismo tiempo se confirmarán visiblemente en la amplificación, de modo que al final se convertirán gradualmente en el punto de partida básico para todos los seres humanos que habitan en la Tierra. Entonces se dará el caso de que después de la descripción de nuevos conocimientos, las personas tendrán una experiencia que les confirmará este conocimiento. Esto abrirá el camino para muchas personas que hasta ahora dudaban, porque llegará a través de experiencias penetrantes e incuestionables. El cambio traerá iluminación a muchas personas. Muchas personas ahora esperan cambios y progreso para su vida en la tierra en el sentido de que algún día lo espiritual será considerado igual a todo lo demás que es importante para las personas aquí en la materia. Ahí radica el cambio anhelado por muchos que piensan en todo lo espiritual. Pero eso es solo una pequeña parte de lo que realmente está por venir. El cambio que se avecina será mucho más fuerte. Provocará un giro mucho mayor que el que sería cumplir el deseo del pueblo de que lo espiritual y lo terrenal sean aceptados como iguales. El cambio que se avecina es realmente grandioso porque su esencia no es cumplimiento de expectativas humanas estrictamente definidas, sino la manifestación de la verdad de lo divino. Aquí es donde radica la diferencia fundamental, porque con la difusión de la verdad de Dios a toda la tierra, se producirá un desarrollo sin precedentes, rápido y al mismo tiempo sorprendentemente grande en todos los eventos. En esta aproximación de la verdad para las grandes masas de personas, será significativo el conocimiento de que lo espiritual en una persona es lo más importante y valioso antes que todo, incluso aquí en la tierra, porque lo espiritual precede a todo lo material. Lo espiritual está antes que lo terrenal. Aunque mucha gente todavía no ve una diferencia significativa en esta disposición, es precisamente ahí donde radica el cambio fundamental muy importante. La comprensión de este cambio llegará a la mayoría de la gente solo si el pensamiento de este progreso revolucionario se ancla en el pensamiento general de la gente. En el terreno del mundo del pensamiento, es decir, junto a la acción espiritual principalmente interna, se desarrolla gran parte de la tarea actual de aquellos llamados por la luz para la llegada de un mundo de personas mejor y más brillante. Es algo muy esencial para entender. Irradiar desde el interior espiritual de una persona es decisivo. Todo lo demás está sujeto a seguir
este destino espiritual irradiado. De hecho, la radiación espiritual interior es lo que posteriormente forma la esencia de todos los acontecimientos en la materia que hoy se llaman acontecimientos terrenales. No importa si se trata de acontecimientos terrenales a nivel personal, de una persona individual o a nivel social más amplio, o si se trata de acontecimientos naturales o tal vez incluso fenómenos que llegan a la Tierra desde los confines inobservables del espacio. Todo esto, como único rasgo, refleja la radiación del interior espiritual de las personas. Por lo tanto, lo espiritual es primordialmente determinante en esto, en todos los niveles que se interponen en su ser en toda la obra posterior de la creación. Naturalmente, todos los grados de la materialidad son parte de esta obra de la creación posterior. Entonces, al final, la materia gruesa del mundo terrenal también está inseparablemente aquí. Entonces lo que se esconde en esta imagen es un cambio fundamental en la comprensión de todos los acontecimientos para toda la humanidad. Lo que aún no ha sido demostrable en la Tierra porque permaneció oculto por las escamas de los velados ojos terrenales, de repente pasará a formar parte de la experiencia inmediata del tiempo presente de cada persona. Y ahí reside esa iluminación que aún se cierne sobre la gente, pero que pronto llegará. Nuevos conocimientos y la iluminación asociado a ellos están saliendo de la luz para convertirse pronto en algo que, al ser aceptado, se convertirá en una nueva parte del pensamiento y la experiencia avanzado de las personas. Es desde las alturas de la creación la iluminación largamente prometida que se acerca a muchas personas sin siquiera saberlo, incluso ahora en sus cuerpos terrenales. El hecho de que hoy en día todavía no haya indicios importantes de la proximidad de este cambio profundo en el desarrollo de los próximos acontecimientos mundiales en este progreso del desarrollo no significa nada. Este grado de nuevos conocimientos ya está llegando. El caos y la tensión del pasado pueden ser observados con calma por quienes ya ven en un futuro próximo los cambios fundamentales que se avecinan. El cambio se acerca y toma forma de la mano de servidores esenciales para su manifestación en lo material. En este cambio, la confusión presente del pasado rápidamente se hará presente para liberar todo el espacio vivo de la Tierra al orden tranquilo y pacífico que es parte integral de la gran armonía de la obra de la creación. Sin embargo, para que todo esto suceda, es necesario que se produzcan grandes cambios en el pensamiento humano existente, lo que inicialmente ejercerá una gran presión sobre todas las personas. Estos acontecimientos de transformación llegan ahora a la Tierra con una certeza inquebrantable para demostrar que son inspiraciones y descubrimientos que superan con creces todo el conocimiento humano hasta la fecha, que incluye, por ejemplo, el conocimiento histórico sobre la redondez de la Tierra y su órbita alrededor del Sol, así como los conocimientos aportados por los descubrimientos del telescopio y el microscopio, o los descubrimientos de la radiación de radio y muchos otros. Vendrá a liberar y al mismo tiempo atacar el centro mismo de todo el mal que reside en el bienestar actual de la mente humana en general. Se verán afectadas todas las costras rígidas actuales de opiniones dogmáticas en las que la visión materialista de la vida adoptada por la gente ha crecido más. El materialismo como producto de la razón
yace extendido por toda la tierra como un dragón inmóvil, agarrando entre sus frías caras el tesoro del espíritu humano. Y es este dragón que envuelve la mente en el que ahora será golpeado por la luz aguda de la lanza de luz en el lugar más doloroso, es decir, en la comprensión de que en realidad no es lo más importante en absoluto como se ha pensado que lo es entre la gente. Aturdido y horrorizado por la proximidad del rayo de Parsifal, el dragón levanta la cabeza en un intento de negar todo lo que proviene de la verdad. Guerra mantener lo espiritual en el hombre en libertad por última vez, haciendo todo lo posible para negar la esencia interna del espíritu. Pero será poco tiempo, porque ahora todo está preparado desde la luz para que inmediatamente después el dragón colapsa sobre sí mismo en una demostración de su vacío. Junto a él, todos los muros de pensamientos anteriores, proporcionando una sombra bajo la cual han crecido muchos deseos bajos y superficiales que ahora reinan en las personas. Con el rugido de estos muros que caen, todo lo que ha oprimido y asfixiado la bondad y la pureza de muchas personas que buscan la luz en esta tierra se extinguirá. El conocimiento victorioso de la verdad enviado por Dios para la salvación de muchas personas, de repente cobra vida en sus pensamientos, donde hasta ahora, como parecía, no había lugar para esta verdad en la mayoría de ellos. Pero de repente será claro, comprendido con tanta fuerza y claridad que muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que no lo hayan visto antes? Un gran conocimiento sobre la obra de la creación, sobre el Creador y sobre la naturaleza espiritual del hombre penetrará a donde hasta ahora ha sido desplazado por el tipo de pensamiento material de la mayoría de las personas en esta tierra. Pero entonces todo lo humano, que hoy todavía se considera conocedor, será silenciado y mucho de los que todavía hoy se presenta como fruto de la escucha de la voluntad de Dios en la creación, también se mostrará incorrecto. Resulta que casi nada de lo que la gente considera propiedad de sus conocimientos de la vida es cierto, porque la verdad de Dios es diferente de lo que generalmente se cree. Resulta que todo es en realidad una radiación vibrante de fuerzas más sutiles que en el nivel más alto son un evento tan vivo que, en última instancia, nada más es posible ni siquiera para la materia, sino que también ella siempre sigue esta radiación básica, similar al sonido del trueno, que en su forma sonora manifiesta posteriormente el rayo anterior. Aunque lo hace con dificultad y con retraso, eventualmente todas las vibraciones más sutiles deben manifestarse en el mundo visible, ya sea con toda su fuerza o solo simbólicamente. En otras palabras, exactamente de la misma manera que ocurre en el relámpago y el trueno que lo acompaña, todo lo material se crea con un retraso aún mayor que surge como resultado de la influencia previa de grados más finos de radiación que trabajan vivamente en la obra de la creación. Se está perfilando con un retraso, pero definitivamente se está perfilando hasta el último episodio. Ya estamos cerca de este conocimiento que tiene un valor para la humanidad muchas veces mayor que todos los conocimientos previos. Finalmente, aquí
será más claro y fácil de entender para todos como nunca antes. Esto se debe a que se creará útilmente una base inicial en el mundo del pensamiento para esto. Por el hecho de que se escribe sobre esto hoy, se crea el punto de partida para un cambio en el conocimiento, del cual surgirá una gran penetración refrescante de ideas que facilitará el acercamiento de las personas aquí en la tierra a lo espiritual. Como ya se ha mencionado varias veces en las páginas del Camino del Grial, todo es esencialmente radiación. Incluso la esencia misma del espíritu humano es la intersección de muchas escisiones anteriores de la radiación unificada original que desciende de lo divino, que en el marco de la obra de la creación, en su retroceso, finalmente se convirtió en una especie espiritual. Humanamente espiritual significa en realidad muchas partes de una luz espiritual viva, aunque aún no segura de sí misma, agrupadas en una intersección unificada en la que, gracias a las bendiciones, los temblores y los estímulos de Dios para la vida, posteriormente una chispa espiritual puede brillar milagrosamente como la base de la conciencia espiritual de una persona. Esta es la especie espiritual humana, la chispa espiritual. Este es el comienzo del ser espiritual de todo espíritu humano. Esta es la esencia básica de cada uno de nosotros los humanos. El hombre es, por tanto, por esencia, una luz espiritual brillante. Es una grandeza a la que posteriormente se le permitió separarse del resto del inconsciente espiritual para convertirse en una chispa espiritual independiente. Y a esta radiación se le permite fortalecerse, desarrollarse y madurar en todas sus experiencias para que al final un día se convierta en una parte permanentemente feliz y segura de sí misma de toda la obra de la creación en un lugar que, por su propia esencia, es una chispa de su propio hogar en el plano espiritual que es el paraíso prometido de los espíritus humanos. La manifestación más característica de la chispa espiritual es la capacidad de irradiar. Esa chispa, similar a una lente óptica, recibe en sí radiación desde las alturas de la fuente de Dios en la creación y, en su capacidad de irradiar, proporciona aún más la radiación recibida e imprime en ella su singularidad. De este proceso natural y supremamente hermoso surge la conciencia espiritual de la chispa. Una chispa, por su propia naturaleza, emite constantemente su tipo único en el espacio circundante, similar a una composición de millones de tonos en una combinación completamente única, lo que hace que la chispa sea inconfundible. Esa radiación es ese nombre tan mencionado escrito en el gran libro de la vida que el juez sostiene en sus manos. Según esta radiación, la chispa también es siempre y en todas las circunstancias reconocible y también rastreable. Sin embargo, puede estar ubicado en cualquier lugar de la creación. Es un tipo único de radiación que la chispa lleva dentro de sí y por la cual también es siempre reconocible para la omnisabiduría del Creador. Su tipo de radiación es sostenida en sus manos a través de hilos por el guardián del grial, designado por Dios Padre en la cima de la obra de la creación, Parsifal.
Ninguna criatura puede liberarse de esta conexión ordenada por Dios y también de la influencia gobernante de Parsifal, por mucho que lo crea. Él es siempre parte de la obra de la creación, de la que nunca podrá salir, porque la creación es su lugar donde solo Él puede vivir y actuar. Pero volvemos. La radiación de los diversos movimientos que se producen en la chispa siempre crea un rastro de fibras tejidas en las que la chispa y posteriormente a través de las nieblas al alma o la persona terrena se le da moverse y también vivir temporalmente. El presente proviene de lo anterior, así como la gente sabe por sabiduría que uno proviene del otro. La radiación influenciada por los impulsos de la chispa forma una huella a partir de la cual se teje al mismo tiempo el futuro. Todo esto es tejido y procesado hasta la expresión final por las manos incansables de servidores esenciales destinados a esto en la creación como hacedores de las condiciones de vida. El resplandor de la chispa es lo más primordial relacionado con la esencia espiritual del hombre. La sensación misma, que a menudo se menciona como lo más valioso e íntimo de una persona, es un eco que solo se encuentra después de la emisión de una chispa. En su sutil temblor, podemos llamarla la voz del corazón. Y en realidad es así, así como las cuerdas vocales del cuerpo terrenal solo posteriormente están sujetas a la voluntad del cerebro y de los nervios que llevan la instrucción de hacer resonar el músculo de las cuerdas vocales. Así, la sensación es una consecuencia de la voluntad interna de la chispa del espíritu. Y la voluntad de la chispa es siempre, en su esencia, esa radiación antes mencionada. La radiación es, por tanto, para el viaje del espíritu humano y, por tanto, también del hombre en el cuerpo terrenal, aquella que es su actividad o trabajo más característico que lo conecta más fuertemente con la obra de la creación. Todo lo que hay detrás, es decir, sentir, pensar y actuar, es solo un reflejo más o menos hábil de la voluntad básica de la chispa. Aquí alguien puede decirse a sí mismo que en realidad no es nada nuevo para él, que básicamente lo sabe todo, o ha oído hablar un poco de ello, o alguna vez ha pensado en ello. Sí, es posible y es bueno si lo es. Sin embargo, hay algo muy importante en este conocimiento que se basa por alto a pesar de todo el conocimiento. Esta es la relación de la esencia básica del origen humano. La radiación de la que se origina la chispa espiritual fue y es siempre pura, porque está conectada a través de un puente con la fuente, es decir, con el Creador. Por lo tanto, lleva dentro de sí, en cualquiera de sus adaptaciones únicas, bajo todas las circunstancias, la capacidad básica de resonar con el resplandor de esa gran armonía del universo. Esta armonía es, en otras palabras, la voluntad de Dios en la creación, porque la voluntad de Dios siempre y solo crea la armonía y la consonancia de toda la vida en la creación. En la chispa espiritual, su esencia es, por tanto, la capacidad de conocer y experimentar la armonía en la obra de la creación, es decir, reconocer y resonar con la voluntad de Dios en la creación
en cualquier lugar. La consonancia y la armonía solo pueden ocurrir si la radiación que emana de la chispa hacia el espacio circundante lleva dentro de sí la vibración de la paz del tejido omnicomprensivo de la bondad. Todo lo demás es una desviación de esta habilidad básica. Sin embargo, quizás las condiciones externas del entorno requieren un mayor esfuerzo para lograrlo, lo cual es propiedad en la materia de la obra posterior de la creación. Al superar este esfuerzo por mantener una actitud permanente hacia el bien y la armonía, la chispa se fortalece y madura en sabiduría a medida que aprende a utilizar el don que tiene, que es libre albedrío. La base para la mejora de todo dentro y alrededor de una persona es, por lo tanto, la pura voluntad interior de un esfuerzo global por el bien y la armonía con todo lo que rodea a una persona. Así que no es un esfuerzo hacia algo desconocido que está fuera del hombre si se dice que debe esforzarse por ser bueno, sino que es un olvido de lo más básico, para lo cual cada hombre tiene la mejor capacidad en su naturaleza de la chispa espiritual. Por lo tanto, cada uno tiene la posibilidad de convertirse muy rápidamente en un espíritu puramente brillante, bueno y pacífico, que mantiene la armonía con la armonía de toda la obra de la creación en todo, si así lo desea. Y también el juez, que tiene en sus manos los hilos del destino individual, sabe exactamente cómo utiliza este fundamento el hombre o la chispa espiritual que hay en él. De una persona así, en la que no hay un deseo vivo por el bien, siempre hay una radiación acusadora que tiene en sí misma falta de armonía y, por tanto, una tendencia a la destrucción. Esto hace comprensible que el juicio de Dios, tantas veces mencionado, se base en la base más simple, consistente única y únicamente en la radiación del interior de una persona. Todas las cosas como opiniones políticas y accesorios a tal o cual visión de la vida quedan a un lado. Lo decisivo es la radiación interna que será ahora, si es suficientemente pura, hirviendo y por tanto en sintonía con toda la armonía de la obra de la creación, liberadas y llevadas al progreso en la comprensión del contexto. Donde hay apertura a la luz, hay camino, como sea que comience en cualquier etapa de madurez. Ahí también está la respuesta a las preguntas sobre el concepto de vocación desde la luz. Todo lo rígido primero debe ser derivado por el completo. Sin embargo, las promesas antiguas hablan de gran ayuda y bendiciones. Cualquier impureza en un obstáculo para el cumplimiento de la vocación de quienes ahora están en la tierra. Y la valoración del cumplimiento de los prerequisitos de la vocación de servicio a la luz no son suposiciones sobre sí mismos, sino siempre y solo la capacidad de estar de acuerdo con la beneficia armonía de toda la obra de la creación, que es la voluntad divina, que es todavía tan velado para muchos y, por tanto, casi incomprensible. La voluntad de Dios no es otra cosa que la concurrencia con el desarrollo armonioso del universo en su conjunto. Por lo tanto, ni siquiera una fracción de la promesa es válida si no hay al mismo tiempo un movimiento interior en
la más simple vibración de pureza y sencillez del espíritu que se vive constantemente. ¿Cuán lejos están los razonamientos y las imaginaciones de los hombres? Pero no hay necesidad de ser mezquinos, porque toda la fuerza interior de una persona debe dirigirse precisamente al deseo interior de bien que lo abarca todo. Esto también es lo que la mayoría de la gente extraña. Falta porque tiene que ver con la benevolencia, la nobleza, la sabiduría espiritual y, sobre todo, la sintonía de la confianza en la victoria de Dios en todo lo que sucede en forma visible en la tierra. Donde los hombres no conocen ese poder y la fuerza invisible del bien que todo lo conquista y que se supone fluye desde dentro de ellos, es imposible buscar algo verdaderamente sabio y espiritualmente maduro. Entonces es sólo la persecución de las formas ya existentes, en lugar de la fuerza pura del ser espiritual irradiada de manera integral en todos los acontecimientos en la victoria de la luz de Dios segura. Las grandes fuerzas quedan de lado mientras los hombres se lanzan continuamente a la lucha con aquello que a menudo no puede cambiarse, porque es la consecuencia manifiesta de una radiación errónea previa impresa en el mundo visible de la materia. Solo en la nueva voluntad del bien, pura y triunfalmente irradiada, radica en una perspectiva a largo plazo el verdadero cambio del mundo de los pueblos aquí. Esto está asociado con la iluminación y con la iluminación del tipo de sensación y pensamiento más urgente en las personas. El comienzo de los grandes cambios en los acontecimientos mundiales está en el hombre mismo, en su capacidad de traer a la tierra los tipos de fuerzas necesarios desde las alturas de la obra de la creación, a través de su sintonía con una voluntad pura, alegre y noble del bien. Y este es también el gran cambio que debe surgir como base de todo lo nuevo en la comprensión de la gente. Solo de ahí puede nacer el contenido interior de cualquier trabajo terrenal exterior. Donde no hay radiación interna, el trabajo en la materia más gruesa es internamente vacío, inerte y sin el efecto necesario. Que todos aquellos que se consideran llamados por la luz se den cuenta de esto. Si esta condición no se cumple en el ámbito interior, la vocación no se aplica. Además, incluso la elección más elevada que proviene de la luz nunca puede aparecer solo cuando se cumple en primer lugar la sintonía interior del interior espiritual del hombre. Ojalá la gente ya entendiera eso. Sin este paso, nunca hay una verdadera conexión con la luz, sino esa persona vive solo en los supuestos erróneos de su comprensión, que al mismo tiempo está lejos de la verdadera vida en la luz en la creación, cuando el espíritu por su resplandor experimenta constantemente el conocimiento vivo del creador del universo. Pero esto ahora debe cambiar para que los hombres, mediante la viva sintonía de su ser más íntimo con la gran armonía de la obra de la creación, pueden irradiar desde la chispa de su espíritu un bien omniabarcante como comienzo fundamental de todo lo demás. Ahora es el momento en que, junto con el nuevo conocimiento que está llegando,
lo que ha sido el lugar más doloroso hasta ahora en el trabajo de la luz en la tierra finalmente puede cumplirse a través del trabajo de la gente de la tierra. Todo debe ir precedido de la emanación del interior espiritual, en el que estará contenido la luminosidad de la bondad y la alegría del espíritu humano. Para el cumplimiento de la vocación por la luz, esta es una condición directa que nunca retrocederá, ya que sería una negación de las leyes de Dios en la creación. Todo lo demás está detrás de esta radiación que se supone que es el estado básico de luminosidad en el hombre para todo. Quien desee estar en armonía con la luz en un futuro cercano y actuar aquí en la tierra en el sentido de fiel servicio a la voluntad de Dios, que busque el camino hacia su ser interior para reconocer la belleza y el poder que reside en la vibración primordial y omnipresente de su propia esencia espiritual. Lo que no puede estar en este tipo de estremecimiento será etiquetado desde la luz como una acción inerte. Sin embargo, el mundo actual necesita la radiación más vivaz y benéfica que emana de la mayor cantidad posible de personas en la Tierra. De esto depende el alcance y la forma de cumplir todas las promesas. Por eso, el poder del nuevo conocimiento se acerca ahora a la tierra para que con él llegue la iluminación de muchos. Y esto también sucederá para testificar que con la ayuda de la luz y la omnisciencia de Dios, realmente puede hacerse realidad que aquellos que durante mucho tiempo pudieron ser llamados los últimos, finalmente estarán entre los primeros.